Para este ejemplo tenemos la tabla en BIOS, la cual tiene 4 atributos y no nos dicen exactamente cuál es la clave de esta tabla. Esta tabla tenemos que normalizarla a la forma normal VoiceCode y asumiremos que se encuentra en las anteriores, o sea en primera, segunda y tercera. Lo que nos entregan son las dependencias funcionales de la tabla. En este caso, que el código proveedor implica el nombre proveedor, el código proveedor y el código de la pieza implican a la cantidad, o sea, por esa combinación, por cada combinación de código proveedor y código de pieza, hay una cantidad. Por cada código de pieza y nombre proveedor también hay una cantidad. Y nos facilitan el trabajo y nos entregan cuáles son las claves candidatas de esta tabla, que son código proveedor, código pieza y nombre proveedor, código pieza. Entonces tenemos dos claves candidatas para esta tabla. Lo que debemos hacer en este caso para VoiceCode, cuando tenemos claves candidatas, no podemos llegar y elegir una y luego revisar la normalización, puesto que las reglas de VoiceCode implican a las claves candidatas. Por lo tanto, lo que debemos hacer es revisar la normalización utilizando ambas claves. Entonces partimos analizando las dependencias funcionales. Recordamos que para que cumpla VoiceCode debe ser la dependencia funcional o trivial, que en este caso ninguna lo es, o que lo del lado izquierdo, o sea el determinante, sea clave o superclave. ¿Y cuál es la clave? Las claves candidatas que nos entregan acá: código proveedor, código pieza y nombre proveedor, código pieza. Entonces, analizamos la primera dependencia funcional. Código proveedor, ¿es la clave? No, es parte de una de las claves candidatas, por lo tanto, no cumple para VoiceCode. Código proveedor, código pieza, ¿es clave? Sí, es una de las claves candidatas, por lo tanto, cumple la regla. Código pieza, nombre proveedor, ¿es clave de la tabla? Sí, está como clave candidata, por lo tanto cumple la dependencia funcional. Entonces tenemos que solamente hay una dependencia funcional que está incumpliendo la regla, que es código proveedor, nombre proveedor. Entonces, como hemos visto, esa dependencia funcional se va a convertir en una nueva tabla, desapareciendo en este caso de la tabla original el atributo nombre proveedor. Para facilitar el trabajo, entonces lo que haremos será renombrar las dependencias y todos los atributos con letras. Entonces vamos a tener el atributo A, B, C y D. Entonces, por lo tanto, tendríamos que código proveedor es A, que implica al nombre proveedor, AC. Código proveedor, código pieza, o sea, A y B, implican a D, a la cantidad. Código pieza, que es B, y nombre proveedor, que es C, implican a D, cantidad. Y las claves candidatas serían código proveedor, que es A, y código pieza, que es B, o nombre proveedor, que es C, y código pieza, B. Entonces lo que va a pasar ahora es que al normalizar va a desaparecer una de las claves candidatas, y con la que nos quedemos, con la que quede resultante, es la clave de la tabla. Entonces vamos a fragmentar en BIOS, vamos a llamar a la primera tabla E1 y en esa va a estar los atributos de la dependencia funcional que lo incumple, o sea, A, C. Y la dependencia funcional que se fueron acá fueron A implica C. Ninguna más aparece, puesto que las otras implican a B y a D, y esos atributos no están en esta tabla. Por lo tanto, como es la única tabla, A pasa a ser la clave, por lo tanto E1 está en forma normal VoiceCode. Ahora veamos qué pasa con E2. E2 va a tener a todos los atributos de la tabla original en BIOS menos C, que es el nombre proveedor, puesto que ese estaba al lado izquierdo y ese siempre se elimina al pasar a la nueva tabla. Entonces tendríamos A, B, D.
Entonces con eso tendríamos que analizar qué dependencias funcionales se mantienen. Aquí se queda A, B implica D. BC implica D se elimina puesto que C está en E1, no está en E2. Entonces no puedo tener esa dependencia. A implica C también se fue a E1. Por lo tanto, C, como no está en E2, no puedo aplicar esa dependencia funcional. Entonces, si nos fijamos, la única dependencia funcional que nos queda es AB. Por lo tanto, la clave de E2 es AB. Por lo tanto, la clave de la tabla, la primary key de la tabla, sería la primera dependencia funcional, la primera clave candidata, o sea, código proveedor, código pieza. Y esta tabla entonces, como es además el único atributo, pero podemos analizarlo, si mi clave es AB, entonces D, que es un atributo no clave, depende de la clave sí, por lo tanto está en forma normal voice code. En consecuencia entonces, si tenía la tabla en BIOS, se generan dos tablas, E1 y E2. Y con eso entonces tenemos que la tabla en BIOS se fragmenta en dos tablas que tienen ambas la normalización en forma normal voice code. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.